tengo dos dispositivos prendidos. Espero que no tampoco. No, no hay eco, ¿verdad? Sí, profesor, ya puede comenzar con la clase. Ok, listo. Muchas gracias. Muy bien, voy a presentar pantalla. Me permiten un ratito. Ya, asumo que lo pueden ver bien, estimados. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Ujú, ya, listo. Muchas gracias. Para empezar, pregunta para el público en general que les estoy dictando el día de hoy. ¿Ustedes son repaso o son semestral, muchachos? Ya, ujú, semestral, listo. Ya, entonces vamos a ver básicamente, estimados, algunas nociones acerca del tema que vamos a ver el día de hoy. Ya, no es un tema complejo, de hecho sería un tema de conocimiento público, por así decirlo, tanto para hombres como para mujeres, y lógicamente también, y lo más importante, ¿verdad?, para su examen de admisión. Por lo mismo de que es el área de biología en torno a no solamente escribir ciertas estructuras que existen en este aparato reproductor masculino, sino también las funcionalidades que tiene este aparato, ¿verdad? En los componentes, justamente, vamos a encontrar diversas funciones. Y cada una de las funciones está relacionada a la naturaleza que tiene cada una de ellas. Entonces, vamos a estudiar ya de lleno el aparato reproductor masculino, ¿verdad? Ustedes, como verán, la biología como tal tiene una división, por así decirlo, en algunos organismos desarrollados, como nosotros, los mamíferos, como por ejemplo también los reptiles, las aves, los peces, eh, una división sexual, por así decirlo. O sea que la reproducción va a ser netamente sexual en este tipo de organismos. No sé si ustedes habrán visto, habrán tenido nociones de que muchos de los otros organismos, como por ejemplo bacterias, como por ejemplo esponjas, por ejemplo anémonas, no tienen o no se basan específicamente en este tipo de reproducción. Para entrar en contexto con todo esto de aquí, y no solamente estudiar el aparato reproductor masculino como tal, sino el porqué de tener un aparato reproductor y en algunos organismos no tener un aparato reproductor, justamente es por cuestiones evolutivas, ¿no? Por así decirlo, los más simples comenzaron con una reproducción extremadamente basal, como por ejemplo la reproducción asexual. A medida que transcurrían los millones de años, justamente, se necesitó de un solo organismo, por así decirlo, un solo progenitor, sino que se requería de dos progenitores que justamente se junten entre ellos y formen, ¿verdad?, un embrión. Pero verán ustedes de que los primeros organismos que fueron de reproducción sexual no tenían como tal un aparato reproductor específico. Por ejemplo, ustedes habrán visto el caso de los peces. Los peces, por así decirlo, los peces no tienen un órgano copulador como tal. Nunca van a ver un pez, por así decirlo, copulando a un pez hembra, por así decirlo. ¿Y esto por qué? Porque ellos tienen un estilo de vida bastante distinto. Ellos están en el mar. Entonces ellos simplemente liberan sus gametos, por así decirlo, sus espermatozoides al medio y estos viajan a la hembra. Cuando este tipo de vida pasó de ser acuático a un estilo de vida terrestre, se necesitó justamente un aparato específico que tenga la capacidad de copular y adentrar tu material, ¿verdad? Genético, en este caso el masculino, a la hembra. Ahí viene justamente el por qué desarrollar justamente un aparato reproductor masculino específico para cada tipo de organismo al cual se pueda representar en la Tierra. ¿Sí? Entonces,
Habiendo dado ese contexto, vamos a dar justamente consigo el tema que nos toca hoy, el reproductor masculino. Ese es un esquema general de justamente cuáles son los componentes que podemos encontrar en este aparato. Podríamos comenzar rápidamente del 1 al 4, mencionando cuál es la base de todo ello, cuál es el camino, el conducto, ¿verdad? Por el cual viaja justamente lo producido y cuál es el destino final que tiene este. Entonces podríamos comenzar hablando del órgano de los testículos, ¿verdad? Como señala ahí el número 1. Tenemos ahí el testículo, ¿verdad? Están recubiertos en una capa de piel llamada el escroto. Estos testículos, ¿verdad? Que son dos, son órganos tanto exocrinos como endocrinos, lo vamos a ver después y por qué se llaman así. Y donde se produce generalmente, ¿qué cosa? Los espermatozoides. Esa es justamente la base, la fábrica, lo más importante, por así decirlo, para cualquier tipo de organismo macho que quiera justamente reproducirse, perpetuar en el tiempo, producir los espermatozoides, producir la carga genética, ¿verdad? Entonces, una vez que sucede eso de ahí, van justamente, se transportan. ¿Se transportan por dónde? Se transportan a partir de los ductos que estamos observando ahí. Generalmente, comenzando con el número 2, ¿cómo seríamos entonces los ductos espermáticos? Un ejemplo de ello es el conducto deferente que están viendo ahí. Se transportan estos de aquí y viajan al almacenamiento específico para no agarrarlo directamente de la zona de producción, por así decirlo. Hay un almacén que tienen estos. Y este tipo de órgano se le conoce como la vesícula seminal. Una vez que llegan ahí, se adentran dos sistemas también que son ductos, en los cuales recorren hasta la próstata. Y una vez que llegan a la próstata, ¿verdad? Por una estimulación correspondiente, ¿verdad? Que ya nosotros conocemos en el acto sexual, vienen a ser eyaculados en material genético a través del pene. Entonces, ¿cuál es la función principal que tiene ese aparato reproductor? Sea de cualquier tipo de organismo que sea, marino, terrestre, cualquiera que sea, y que lógicamente se vinculado a la reproducción sexual. ¿Cuál sería la función? La elaboración, la producción y el transporte de los espermatozoides. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la primera vista. Lo primero que vamos a ver aquí, el día de hoy. Lo primero que vamos a hablar en tema de órganos. ¿Me permiten un ratito? Quiero ver. Aquí está. Los testículos. Estábamos hablando justamente, ¿verdad?, de la capa que nos recubre, la capa más externa que se llama el escroto. Dentro de ello ustedes van a ver diferentes zonas, diferentes estructuras, ¿verdad?, que van a tener una función cada uno de ellos. Vamos a comenzar de afuera hacia adentro, ¿les parece? Miren, después de esto yo lo voy a describir en cada una de las diapositivas, así que no se preocupen si no se acuerdan el nombre por un momento. Miren esta estructura que está aquí, media blanquecina, esa primera capa. Esa capa que está aquí no se queda en la parte superficial, sino que se adentra. ¿Ven cómo se adentra aquí? Esa capa adentra hacia el centro, hacia la base. Y a partir de ahí se forman pequeños cubículos, por así decirlo, pequeñas zonas. A esta separación que se hace a partir de una capa externa que nosotros estábamos viendo en esta parte de aquí, se le llaman lobulillos. ¿Ya? Se le llaman lobulillos a toda esta parte de aquí. ¿Qué es eso de ahí? Es tejido conjuntivo. ¿Y qué es tejido conjuntivo, profesor? Son fibras. Son fibras de diferentes elementos. Pueden ser colágeno, puede ser ácido hialurónico, puede ser muchísimas cosas. Son fibras, por así decirlo, es un esqueleto, es un andamio. Es un andamio de fibras. Estas se juntan y se adentran y forman justamente estos pequeños tabiques. Esos tabiques. Y dentro de esos tabiques van a estar los lobulillos espermáticos.
¿Y qué es lo que va a suceder dentro de estos lobulillos? Justamente va a ser la producción de los espermatozoides, que lo vamos a ver después. Entonces, los testículos que son órganos glandulares mixtos, que pueden ser de naturaleza endocrina y exocrina. O sea, profesor, ¿puede ser exocrina y no puede ser endocrina? No, tienen que ser los dos específicamente. Y aquí me refiero con el concepto de endocrino, para empezar. Endo viene de adentro, ¿sí o no? Interno. Crino, producción. Producción justamente para la parte interna. O sea, de que la carga, ¿verdad? La carga de lo que va a producir aquí va a ser netamente para el cuerpo. ¿Serán los espermatozoides lo que produce para el propio cuerpo? Imagínense los espermatozoides recorriendo tu sangre. ¿Sería eso lógico? ¿Verdad? ¿Sería eso de ahí producente? Lógicamente no, ¿sí? Nos sucedería un montón de cosas. Eso no, para eso no existe este órgano. El endocrino sirve para la producción de hormonas sexuales. ¿De qué tipo generalmente, profesor? La testosterona. La testosterona. ¿Sí? Entonces, endocrino es para uno mismo. ¿Y qué es lo que va a producir justamente? Es la testosterona. Entonces, esto sí puede viajar a tu torrente sanguíneo y producir ciertos efectos que nosotros ya conocemos, o tal vez no. Como por ejemplo, uno de los rasgos más importantes es la aparición de los caracteres sexuales a cierta edad. Por eso los pubertos o los adolescentes comienzan la producción de esta hormona en masa, justamente a esta edad, o tal vez edades más tempranas. Y por ello justamente empiezan la segregación de olores y hedores distintos que justamente nunca habían aparecido en su cuerpo. Es una secuencia de procesos y fenómenos que ocurren justamente en una edad correspondiente. Y todos están vinculados a esta hormona, la testosterona. Luego vamos a ver la otra función que tienen estos testículos, que sí es netamente la exocrina, o sea, para afuera. La producción va a ser externa y no para el propio organismo, para el propio cuerpo. Y ahí vamos a encontrar justamente el denominador líquido seminal, que va a contener los espermatozoides, va a contener la sustancia acuosa en que están inmersos los espermatozoides, azúcares para que puedan vivir esos espermatozoides y más. Ahora, las condiciones de vida, entre comillas, de estos testículos. Estos testículos están fuera del organismo, si se dan cuenta. No están dentro, son órganos, pero están afuera del propio organismo. No están dentro como un hígado, como un intestino, como un estómago, un pulmón. ¿Por qué? Porque las temperaturas que necesitan soportar para poder realizar sus funciones necesitan estar por debajo de los 37 grados y nosotros somos 37 grados en temperatura interna siempre. Entonces, si nosotros mantuviésemos a esos testículos a esa temperatura, ¿verdad? De 37, lo que pasaría es que se empezarían a degenerar. ¿Qué cosa? Sus componentes. Y por ello, en consecuencia, las funciones. Por eso están externos siempre. En una etapa embrionaria, ¿verdad? Estos testículos se producen, lógicamente, dentro del cuerpo. Y cuando ya están en la última etapa, ¿verdad? Para el nacimiento del embrión, empiezan a descender esos de ahí. Y cuando no descienden, es una patología. En todo caso, una condición patológica, que luego lo vamos a ver también. Entonces, estábamos hablando, estimados, de testículos, estábamos hablando que cada tabique, ¿verdad? Se le conoce como los lobulillos testiculares, o sea, cada espacio que encontramos aquí es un lobulillo testicular. Y entre ellos va a haber toda una maraña de estructuras. Quiero que cuando se imaginen este tipo de componentes o este tipo de órganos, imagínense primero como si estuviera hecho de un tipo de esqueleto específico. Lógicamente no de huesos. Cuando me refiero a esqueleto me refiero a un armazón, a una estructura externa. A una estructura externa que va a estar, ¿verdad?, compuesto de ramificaciones para que se puedan sujetar los otros componentes. Entonces lo que ustedes están viendo aquí sería como una primera capa y de ella salen diferentes segmentos, diferentes transectos.
y que dentro de ellos hay pequeños filamentos para que luego diferentes órganos se puedan sujetar en ellos. Entonces nada está flotando, por así decirlo. Todo está sujetado como tal. Entonces, esa capa que nosotros estábamos viendo al comienzo tiene un nombre como tal, es específico, esta primera capa, ese esqueleto, ese armazón, se llama capa albuginia. ¿Y qué cosa contiene dentro? Estas fibras que ven aquí, es tejido conjuntivo laxo. Laxo significa desordenado, dividido, irregular, ¿ya? Y está situado justamente en el interior de esos lobulillos, entre los tubos seminíferos, que luego vamos a ver en la otra diapositiva. Entonces, para ustedes, para su conocimiento, ¿qué les sirve? Conocer de que los lobulillos testiculares son espacios que se forman a partir de la capa albuginia, a partir de esta capa. Entonces, estos lobulillos se forman a partir de ello y están compuestos por los túbulos seminíferos, que no se están representando aquí, de hecho estarían en cada espacio blanco que están viendo en esta parte de aquí. Cada espacio blanco estaría conteniendo un túbulo seminífero, ¿ya? Más las células de Leydig, que también lo vamos a ver en la otra diapositiva. Las cosas que están viendo aquí como gusanitos es simplemente tejido conjuntivo laxo. ¿Qué quiere decir? Fibras, como pequeños pelitos, que tienen qué cosa, la capacidad de ser como una pequeña esponja, que tiene la capacidad de sujetar a estos de aquí, a los túbulos seminíferos y a las células de Leydig. ¿Y para qué sirven estas células de Leydig? Para entrar de una vez en contexto también, para la producción de la testosterona, ¿sí? Entonces, el testículo es un órgano endocrino, como les estaba diciendo, ¿sí o no? Es un órgano endocrino que se encarga de la producción de hormonas sexuales como la testosterona. Pero ¿quién se encarga específicamente de segregar esa testosterona? Unas células específicas. Se llaman las de Leydig. ¿Y dónde los vamos a encontrar? En los lobulillos testiculares. ¿Sí? Para entrar en contexto. ¿Cuáles son las funciones de la testosterona? Les estaba comentando. Son importantes para la gametogénesis. Profesor, ¿qué es una gametogénesis? Nunca he escuchado ese nombre. Génesis significa creación, ¿verdad? Génesis es creación, inicio. Gameto, los gametos sexuales. Generación, inicio, creación de los gametos sexuales. Sin esta testosterona no hay este fenómeno, gametogénesis. Desarrollo de los caracteres sexuales como tales, ¿sí o no? En este caso de los varones, crecimiento, ¿qué cosa? Del vello púbico, desarrollo o ensanchamiento de los hombros. De ahí podemos ver la recuperación también de cartílagos epifisiarios, desarrollo de huesos y también el aumento de la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis, estimados? La hematopoiesis es justamente también, podemos dividirlo, hemato y poiesis, nuevamente también como la producción o la generación de hematos. ¿Y hematos qué serán? Hematos son glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, no solamente son caracteres sexuales los que se pueden desarrollar, sino también otras funciones que están divididas o son exentas justamente de caracteres sexuales, como por ejemplo recuperación de cartílagos, ¿verdad? O sea, la recuperación del propio cartílago como tal, el desarrollo de huesos, por eso en esa época donde están en desarrollo hay producción de testosterona. Y cuando hay producción de testosterona se dice el muchacho está en desarrollo, ¿verdad? Tiene que comer bien porque justamente hay desarrollo de huesos. ¿Y cómo creen que se desarrollan los huesos, muchachos? ¿Cómo se desarrolla? Rompiendo el hueso. Cuando se rompe el hueso, se crea una estructura el doble de lo que era. Cuando se rompe el hueso, literalmente, se está agrandando el hueso. Por eso, algunos, cuando están en el desarrollo, sienten o tienen sintomatología de estar enfermo. El cuerpo le duele y toda esa posición. ¿Por qué? Porque justamente o la alimentación no es buena o el desarrollo ha sido muy fuerte. La producción de testosterona. Y el otro es el aumento de la hematopoiesis, o sea, la producción de los glóbulos rojos. Entonces, aquí está el resumen de lo que les estaba comentando en un momento. Se concentra en esta parte de la lámina derecha.
Aquí van a ver justamente que cada uno de estos que parecen tallarines están en sus cámaras, por así decirlo, divididos en sus cubículos. A estos cubículos, ¿cómo se le llamaba? Lobulillos testiculares. Y dentro de esos lobulillos testiculares había, ¿qué cosa? Fibras, sí o no, que sujetaban. ¿Y qué sujetaban? Les dije, a los túbulos seminíferos y a las células de Leydig, ¿sí? A los túbulos seminíferos y a las células de Leydig. Si nosotros hiciésemos un corte, como lo que están viendo aquí, ese tallarín de amarillo, un corte transverso, o sea, para ver toda el área cilíndrica que tienen esos tubos, ¿verdad? Veríamos básicamente esto de aquí. Concéntrense desde la parte de la lámina o de la base naranja hasta el área rosada o crema. Todo eso de ahí vendría a ser un segmento o un radio del túbulo seminífero. ¿Por qué se le llama seminífero de semen, sí o no? Ífero, relacionado a la producción de semen. ¿En qué parte? En necesariamente la producción de los famosos espermatozoides. Y miren la flecha aquí. La flecha va desde aquí hasta arriba, de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque las células más basales, se encuentran justamente en esta porción de aquí, en la parte más de abajo. Mientras se va desarrollando las células sexuales, van subiendo de categoría, por así decirlo. Y los últimos en desarrollarse, los espermatozoides, están en esta parte de arriba, que justamente es la parte del lumen. ¿Qué significa lumen? Un hueco, un espacio. O sea que una vez que ya están listos, viajan hacia otro conducto. ¿Ven este tallarín amarillo? Es como si yo le hiciera, ¿verdad?, un corte. Todo esto de naranjita que estoy señalando sería toda la producción de células sexuales. La producción final serían los espermatozoides y este espacio blanco, ¿verdad?, sería el espacio propio del tubo que queda en el medio. Entonces es toda una maquinaria que va desde la base hasta la parte más central, la parte más medular, por así decirlo. Y a partir de aquí viajan hacia el recorrido del tubo, hacia la parte más externa, ¿verdad? Que luego lo vamos a ver. Y si vamos a la parte de abajo, profesor, estoy viendo otro tipo de células. El intersticio, dice, ¿qué significa intersticio? Espacio intermedio. O sea que en este tallarín verde, ese tallarín amarillo, ¿verdad?, va a encontrarse al lado de ese tallarín amarillo, por así decirlo, este tipo de células. Y el que estamos viendo con más detalle es esa célula de color verde, la célula de Leydig. O sea que la célula de Leydig está dentro del túbulo seminífero, no, está en la parte externa del túbulo seminífero. ¿Y de qué se encargaba la célula de Leydig? Les comenté, de la producción de espermatozoides. No, sí o no, de la producción de testosterona. Y aquí vamos a ver otro tipo de células, dentro ya del túbulo seminífero. Esta celulita de color gris, que hasta le ponen aquí su núcleo y toda la cosa. CS dice, núcleo. CS, célula de Sertoli. O sea que este tipo de célula sí va a estar dentro del túbulo seminífero. ¿Y cuál va a ser la función de esta célula de Sertoli? Justamente favorecer a estas células de azul que vamos a encontrar aquí. O sea, a los propios, ¿qué cosa? A las propias espermatogonias, o sea, a las propias células germinales. A los espermatozoides bebés, por así decirlo. ¿Les da qué cosa? Les da protección, les da nutrición, e incluso le da también protección hormonal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se crea una sustancia llamada inhibina. Perdón. Inhibina. ¿Y para qué sirve esa inhibina? Justamente para mantener el equilibrio en la producción de las hormonas sexuales, para que no se produzca ni tanta testosterona ni que baje tanto la testosterona. Y eso en donde ocurre, cómo lo hace, cuál es el negocio a nivel de la hipófisis.
La hipófisis, ¿verdad?, que se encuentra un pequeño órgano dentro de nuestro cerebro, se encarga justamente de la producción global de las hormonas. Global, global, global. Las otras son intermediarias. Entonces la célula de Sertoli segrega sustancias a la sangre. Cuando llega al cerebro le dice, toca la puerta y le dice, oye, ¿sabes qué? Estás produciendo mucha testosterona, le dice el cerebro, a nivel de la hipófisis. Entonces, cuando le dice eso de ahí, el cerebro automáticamente empieza a regular sus niveles de testosterona. Entonces, vamos por partes ahora sí. Ya conocemos las dos células diferentes a las espermatogonias, pero vamos directamente con las espermatogonias. Las espermatogonias van a ser las células, ¿verdad?, germinales, o sea, las células sexuales más basales, más jovencitas, por así decirlo, que aún no han desarrollado o no se ha producido un desarrollo dentro de ellas. A medida que van subiendo de categoría, empiezan a desarrollarse y a llamarse de diferente manera. Ya no se llaman espermatogonias, sino que se empiezan a llamar espermatocitos. En este caso, espermatocito primario, secundario y luego espermátide, espermatozoide. Vamos a verlo más a detalle en esta lámina. ¿Para qué no se marea? ¿Por qué tanto nombre? Recién están empezando. Tienen que conocer primero bien qué es cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, si comenzásemos desde aquí, la espermatogénesis, ¿verdad? Eso está invertido, lógicamente, porque ya les dije que el orden es de la base, ¿verdad? De la base que estaba abajo para arriba, está invertido. Esta sería la espermatogonia. La espermatogonia, que luego se transforma en espermatocito primario, luego en espermatocito secundario, luego en espermátide o espermátida y luego en esperma o espermatozoide. Miren los cambios, esto a esto a esto. Profesor, ¿cómo, mis chicas, yo podría saber de que un espermatocito primario ya no es primario y es secundario? ¿O por qué una espermatogonia deja de ser espermatogonia y cambia a espermatocito primario? Ustedes conocerán a grandes rasgos los cromosomas, que son las unidades fundamentales de la genética. Estos están justamente distribuidos siempre de forma par, o sea que todo organismo va a tener números pares de cromosomas. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. La mosca de la fruta tiene 2 pares de cromosomas, o sea, 4 cromosomas. Algunas plantas tienen 260 cromosomas y así sucesivamente. En este caso de los, supongamos, estamos hablando de nosotros mismos, los humanos, tendríamos entonces 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas. Una espermatogonia tendrá justamente el número ideal, el número total de cromosomas, 46 cromosomas. Un desarrollo a espermatocito primario lo mantiene todavía en 46 cromosomas, pero esos cromosomas ya están alineados, ya están listos para ser divididos. Por eso se le llama espermatocito primario, porque luego cambia a secundario, y ahí sí divide su material genético en dos. Si eran 46 cromosomas, en un espermatocito secundario va a ser 23 y en el otro secundario va a tener el otro 23. A partir de ahí ya no reduce su material genético, sino que se mantiene. De 23 cromosomas cambia a espermatocito secundario a espermátida, pero sigue manteniendo el número de cromosomas, 23, 23, 23, 23. Entonces, de una espermatogonia salen 4 espermátidas. La espermatogonia tenía 46 cromosomas, la espermátida va a tener 23 cada uno de ellos, de los 4 que hay ahí. Y al final se desarrolla como esperma o espermatozoide. ¿Sí? Entonces, la espermatogénesis, ¿qué es? ¿Qué fenómeno es? ¿Cómo se le puede definir? Se le define como el proceso fisiológico que tiene la finalidad de producir espermatozoides. Y su maduración va desde la membrana basal al lumen de los espermatozoides. Membrana basal, la parte más basal, la parte más interna de ese túbulo seminífero. Y van subiendo hacia la parte, ¿verdad?, del lumen de ese túbulo seminífero.
para que salgan por ahí los espermatozoides. Entonces también ahí lo he escrito, ¿verdad? Para cada uno de ellos, para que tengan una idea. Cada vez que se mantiene ese número par de espermatozoides, se dice de que es diploide. En el humano, por ejemplo, había 46 cromosomas al nivel de las espermatogonias. Por ende, el número de cromosomas es diploide. El primario también será diploide, pero luego se transforma en espermatocito secundario, se convierte en haploide. ¿Qué ha ocurrido? Meiosis 1. Y en el otro también, ¿verdad? Sigue manteniendo su número de cromosomas. Pero ¿qué le ocurrió también para que se transforme en espermátida? Meiosis 2. A partir de ahí simplemente hay cambios estructurales nada más en forma. Por eso se transforma de espermátida a esperma o espermatozoide, que también sigue siendo haploide, o sea que se ha dividido su número de cromosomas. Vamos a ver la estructura que están viendo en la esquina inferior derecha, que es justamente el protagonista basal de la reproducción, los espermatozoides. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar ahí? Una estructura que nosotros ya conocemos, ¿verdad? En forma de gusanillo cabezón, por así decirlo. ¿Cómo podemos dividir a esta célula sexual que ya está desarrollada, ya está madura, por así decirlo? Comenzando por la cabeza. La cabeza va a estar dividida en el núcleo, el centriolo y el acrosoma. El núcleo que va a tener el material genético, lógicamente, que ya está dividido en las mitades, ¿verdad? 23 cromosomas para el humano. Centriolo se va a encargar justamente de interaccionar con el óvulo. No es de relevancia para nosotros ahorita. Lo que sí va a ser de relevancia va a ser el acrosoma. ¿Por qué? Porque el acrosoma justamente tiene, ¿qué cosa? Tiene una sustancia dentro del acrosoma. Y esto apúntenlo porque siempre viene. El acrosoma va a tener hialuronidasa. Ustedes conocerán el ácido hialurónico, muchos lo utilizan o lo relacionan con el colágeno, porque es un componente vital para darle, ¿qué cosa? Firmeza a nuestra piel. Pero ese ácido hialurónico también se encuentra en el óvulo y le da firmeza al óvulo. Entonces, para que el espermatozoide pueda ingresar, necesita segregar sustancias. Esa sustancia, como es el ácido hialurónico, necesita romper ese ácido hialurónico. Entonces, su componente se llama hialuronidasa. Asa siempre es el sufijo que se le da a una enzima. Y muchas de las enzimas tienen capacidad catalítica, es decir, destruir cosas. En este caso, el ácido hialurónico es destruido por la hialuronidasa. ¿Y en dónde está esa hialuronidasa? ¿En dónde se produce? En el acrosoma. Muy bien. Entonces, de esa forma, permite ingresar el espermatozoide al óvulo. Siguiendo con la descripción de las estructuras, vamos a encontrar en la parte media la pieza intermedia como tal, valga la redundancia. Y dentro de ella van a encontrarse esos pequeños orgánulos de color naranja que tal vez ustedes no habrán escuchado. Y es muy conocida, lógicamente. Las mitocondrias. ¿Y para qué nos sirve? Pues en este caso, ¿para qué le serviría la mitocondria al espermatozoide? Es su pila AA, es su duracel, por así decirlo. No tendría ese movimiento flagelar exacerbante, ¿verdad?, de todo espermatozoide si no fuera por esas mitocondrias, que le dan justamente energía para que puedan llegar básicamente hacia la parte final en donde se encuentra el óvulo, que serían las trompas de Falopio. Y lo último que tenemos es justamente una estructura flagelar compuesta de microtúbulos, conocido como la cola o flagelo. Bien, una vez hablado ya de la parte de los testículos, que está todo lo interior, las estructuras, las funciones, las células, sus componentes, vamos a hablar de la otra porción, que son los ductos genitales. O sea, profesor, ya se ha producido el espermatozoide, exactamente. Están aquí en esos túbulos, ¿verdad? En el medio de cada túbulo, ¿verdad? En el lumen, en el centro de cada túbulo, aquí están. Conteniéndolos los tabiques, ¿verdad? O los lobulillos testiculares. Y dentro de aquí estaban los tubos seminíferos. Ahora, ¿cómo es la cosa? ¿Ven esta red que existe aquí?
esta red justamente va a llevar a esta porción que se encuentra aquí en la parte superior. Y aquí justamente va a permitir, ¿qué cosa? La maduración de los espermatozoides como tal. Hay una maduración final que existe en ellos para que recién viajen hacia, ¿verdad?, el almacenamiento y la liberación constante de ellos. Entonces, dice aquí, comenzamos con los túbulos rectos. Dice, comunican a los túbulos seminíferos con la red testis. Vamos a entrar en contexto, para no hacerla tan complicada. Túbulos rectos es justamente estos intermediarios que ustedes están viendo aquí, estos tubitos, que van a conectar con una red. ¿Red por qué? Porque siguen siendo también tubos, pero están conectados unos entre ellos. O sea que es una red. Testis por el testículo, lógicamente. Entonces estos túbulos rectos, una vez que ya se han producido los espermatozoides, se van concentrando todos aquí y se conectan con la red testis. Cuando ocurre eso de ahí, van hacia los túbulos eferentes, los que ustedes están viendo por aquí. Eferentes, ¿por qué? Porque recién están adentrándose. ¿Sí? Se adentran. Y esos de ahí comunican a la red testis con el epidídimo, que es esto de aquí, el epidídimo. Lo que ustedes están viendo ahí es la aglomeración de túbulos de forma muy abultada, muy prominente. Este es el epidídimo como tal. Y aquí ocurre la maduración de los espermatozoides, como les estaba diciendo. Les brindan fructosa, les brindan sales, les brindan sustancias químicas que les permiten justamente permanecer ahí. El epidídimo. ¿Cuánto mide aproximadamente? Miren la compactación que tiene, 7 metros. 7 metros para el epidídimo. Luego de eso, luego que ha ocurrido eso de ahí, vamos acá. Este es el tubo deferente porque sale. Este era ferente o eferente porque se adentraba hacia otro lugar. Este ya está saliendo del testículo como tal. Aquí se quiere testículo, epidídimo, este de rosado claro. Una vez que se ha madurado, va al ducto deferente. Viaja y se une hacia dónde? Hacia la vesícula seminal, donde se almacena para formar el ducto eyaculador, entre ellos dos, que están justamente por aquí, el conducto eyaculador. Y este ducto eyaculador está dentro de... Una vez que eso ya ocurre, ya se ha fusionado estos dos de aquí, permite justamente el paso hacia la uretra, en donde justamente se dilatará formando la ampolla y luego, ¿verdad?, el conducto terminal para segregar, ¿qué cosa? El semen. Muy bien. Vamos terminando ya con las estructuras y vamos a ver las glándulas accesorias. ¿Por qué son glándulas accesorias? Porque lógicamente no van a ser o no van a tener una función directa de producción, sino que van a acompañar o ayudar justamente a lo que ya está producido. Por ejemplo, la vesícula seminal. La vesícula seminal, la que estábamos hablando por aquí, ¿verdad? Segrega justamente el líquido seminal. ¿Con qué cosa? Con pH alcalino y fructosa. pH alcalino. Al medio ácido no pueden vivir esos espermatozoides, necesitan pH alcalino y necesitan fructosa. ¿Saben qué es fructosa, chicos? Azúcar. Y es del azúcar, por así decirlo, más eficiente que existe. ¿Por qué? Porque se puede liberar energía muy rápidamente de esto. Entonces, la vesícula seminal, ¿verdad?, segrega el líquido seminal con pH alcalino y con fructosa. Y eso proporciona el 60% del semen. Cuando ya van a la próstata, ¿verdad?, a través del ducto eyaculador, esta próstata es una glándula que rodea justamente a la uretra como tal, que es la última porción, el túbulo final, en donde sale el semen. Y esta va a contener fosfatasa ácida y ácido cítrico. ¿Para qué? Para que no sea netamente alcalino el medio en el cual va a estar el espermatozoide, sino que sea neutro.
Va a ser un pH básico con un pH ácido. Entonces, el espermatozoide va a estar en un medio neutro. En un primer comienzo necesitaba un pH alcalino, pero no puede vivir toda la vida así. Por ende, necesita un pH neutro, ¿verdad? Que va a ser ligeramente alcalino, por eso fosfatasa ácida. Cuando ustedes lleven bioquímica o si se quieren adentrar a la bioquímica, verán de que la fosfatasa y el ácido cítrico permiten justamente darle una acidez al medio, pero no es tan fuerte. Son ácidos débiles, por así decirlo. Y esto proporciona el 30% del sangre. Luego vamos a ver la glándula del bulbo uretral o la glándula de Cooper. Y este permite la secreción mucosa, no forma parte del semen. Entonces, ¿para qué sirve justamente este tipo de glándulas? Simplemente para la lubricación previa. ¿A la qué? A la eyaculación. El producto final, justamente, sí va a ser ¿qué cosa? El semen. Y este va a ser justamente la sustancia que se segrega durante el orgasmo. Y va a contener el porcentaje total de los espermatozoides. Siempre se dice, ¿verdad?, de que el líquido, por así decirlo, preseminal puede contener espermatozoides. ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso? Lógicamente, hay una gran probabilidad. No es del total, ¿verdad? No va a contener el 100%, pero justamente mientras se da este proceso de la lubricación por las glándulas de Cooper, puede que se arrastren justamente una cierta proporción de espermatozoides. Bien, estimados, vamos haciendo un pequeño repaso hasta aquí, porque luego ya siguen sus preguntas. Si tienen dudas ahorita de todo lo que hemos visto, me lo van comentando. Si no, un pequeño break para que vayan copiando y luego ya pasamos a sus preguntas. ¿Tienen preguntas hasta aquí, estimados? ¿Algo que no se les haya quedado claro? Y si no tienen preguntas, yo pregunto en todo caso. Ah, muy bien, está todo claro. Entonces vamos a preguntar. Sí, alguien levantó la mano por ahí. A ver, por favor, sí, puedes prender tu micrófono. Sí, profesor, disculpe, usted mencionó algo sobre el ácido hialurónico. No pude entender bien porque tengo mala señal de internet, entonces Sí, no no te preocupes, te lo comprendí vuelvo a esa parte. explicar. Mira, en esta parte de aquí, ya en la estructura del espermatozoide, tú vas a encontrar una estructura en la parte de la cabeza que tiene justamente esta coloración blanquecina. Este es el acrosoma, ¿vale? Que es como si fuera una organela del espermatozoide, así como se tiene la vacuola, el peroxisoma, el lisosoma, ¿ya? Hay una organela exclusiva del espermatozoide, ese se le conoce como acrosoma. ¿Qué sucede con ese acrosoma? Contiene, ¿qué cosa? Hialuronidasa. ¿Por qué contiene hialuronidasa ese espermatozoide a nivel del acrosoma? Porque necesita degradar ácido hialurónico. ¿De dónde? Del óvulo. Ustedes verán, ¿verdad? En las películas o en algunas animaciones, cuando se intenta dar la fecundación, se une justamente el espermatozoide con el óvulo y básicamente se adentra, ¿verdad?, en el óvulo. Lo que no se ve en esas animaciones es que justamente para que se dé ese adentramiento necesita romper ciertas estructuras el espermatozoide en el óvulo. Y justo unas cuantas estructuras que existen a nivel externo son justamente ácido hialurónico. ¿Y cómo lo destruye? Con hialuronidasa. ¿Qué es hialuronidasa, estimados? Es una enzima. Y muchas de las enzimas tienen la capacidad de degradar justamente, ¿qué cosa? De degradar diferentes componentes. En este caso sería el ácido hialurónico. ¿Sí? ¿Ahora sí te quedó claro, estimada? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Ya, listo, no te preocupes. ¿Otra pregunta por ahí? Profesor, disculpe, ¿puede explicarme de meiosis 1 y meiosis 2, por favor? Sí, por No lo supuesto, entender sí, muy claro. bien. Ya. ¿Ustedes ya han llevado ciclo celular? Sí, no.
¿Han llevado mitosis, meiosis? ¿Sí? ¿Se han llevado? Ya, perfecto, entonces. ¿No? Algunos no dicen por aquí. Muy bien, entonces entramos en contexto. Tenemos tiempo, ¿ya? ¿Qué es mitosis para empezar y qué es meiosis? ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos? Mitosis es la división celular que existe, pero sin dividir el material genético. Supongamos que tenemos 46 cromosomas, como naturalmente tenemos todos los humanos. Si yo tengo 46 cromosomas y quiero dividir mi célula en dos, en la mitosis no existe división de esos cromosomas. Se van 46 cromosomas para las dos células hijas que se han producido. ¿Y en dónde se produce este proceso de la mitosis? En nuestras células somáticas. Profesor, ¿qué términos para más complicados? No me la haga más larga esta cosa. ¿Por qué células somáticas? ¿Qué significan? Células corporales. Las células de tu piel, las células de tu hueso, las células de tu músculo, las células de tu hígado, las células de tu cerebro, las células de tus ojos, de todos tus órganos, en general, se reproducen por mitosis. ¿Y por qué no se divide la carga genética? Porque imagínate, de que en una parte de nosotros, por ejemplo, las células epiteliales, o sea, las células de nuestra piel, dividimos nuestro material genético. ¿Qué haríamos teniendo la mitad de la información que nosotros necesitamos para vivir? Nos moriríamos. Sin embargo, en la meiosis es muy distinto. Se divide nuestro material genético. 46 cromosomas, profesor, como usualmente tenemos los humanos, se divide a 23. ¿Y por qué se divide a 23? Porque cuando se junte con el óvulo, van a ser los otros 23 cromosomas. Entonces, literalmente se complementa el óvulo con el espermatozoide. Y cuando se fusionan, justamente, da el embrión, que como tenía el espermatozoide y el óvulo la mitad, al juntarse vuelven a tener el total de cromosomas, el total de material genético. ¿Sí? Ahora vamos con el fenómeno de la meiosis, como les estaba diciendo. La meiosis se divide en meiosis 1 y meiosis 2. ¿En qué consiste la meiosis 1? En literalmente, ahí sí, dividir el material genético. Mientras que en la meiosis 2 no hay división de material genético, se mantiene. Pero entre los dos se le conoce, la suma de los dos, 1 y 2, se conoce como meiosis. Ahora, tal vez se les ha hecho mucho más compleja la situación. Vamos a tratar de dilucidarla con este esquema. Miren aquí, concéntrense en espermatocito primario. Lo que ustedes están viendo ahí son 4 cromosomas. 4 cromosomas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Lo ven algunos que son de diferentes colores, ¿verdad? Unos son naranja y otros son morados. ¿Qué es lo que sucede? Acá hay 4 cromosomas. ¿Cuánto hay en el espermatocito secundario? 1 y 2. 1 y 2. De 4 pasaron a ser 2. 4 cromosomas en el espermatocito primario, 2 en el secundario. ¿Ven? Ahora, volvemos aquí. En las espermátidas. Un cromosoma, 2 cromosomas. Se dividen. ¿Cuánto hay aquí? Un cromosoma, 2 cromosomas. Un cromosoma, 2 cromosomas, 2 cromosomas, 2 cromosomas. O sea que del espermatocito secundario pasó a espermátide y cada uno de ellos sigue teniendo 2 cromosomas. ¿Se dividió, se repartió el material genético en 2? No, se mantuvo. Se mantuvo, solo que estos eran cromosomas dobles y estos son cromosomas simples. O sea que en un primer comienzo, en la meiosis 1, hubo repartición del material genético en la mitad. ¿Sí? Mientras que en la meiosis 2 justamente no va a haber ninguna repartición de material genético, solo de cromosomas de dobles a simples, pero sigue manteniendo el número de cromosomas. ¿Está más claro la situación de la meiosis? ¿Me han entendido? ¿Preguntas? ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta por ahí?
¿Alguna cuestión que les haya quedado no tan clara? Muy bien, muchas gracias. No, ya no hay preguntas. Entonces, un pequeño break, ¿sí? De 5, 7 minutos para que copien o interioricen la información y comenzamos con las preguntas. ¿Les parece? Ya, vayan formulando sus preguntas, vayan pensando bien, vayan viendo ya las preguntas que tienen en su libro que les da, ¿verdad? Su guía, para ya ir justamente con él.
Ya, estimados, regresamos y vamos a hacer y marcar sus preguntas. Algunas las había estado evaluando, otras vamos a resolverlas con ustedes. ¿Ya? Y esto es sencillito. Vamos a evaluar cada una de las preguntas. Dice el primero, dice, el semen está formado por... Sabemos que el semen es, ¿verdad?, la fusión de diferentes, muchísimos, pero muchísimos componentes, que pueden ser células, pueden ser sustancias químicas, ¿verdad? Y están dentro de diferentes túbulos a lo largo de su recorrido. Dice el primero, la letra, ¿verdad? La clave, la A. Las secreciones de las vesículas seminales. ¿Será correcto eso de ahí? Por supuesto, sí o no. Al comienzo de todo, ¿verdad? Se desarrolla, ¿verdad?, la producción de semen a partir del testículo. Dentro del testículo está dividido en, como le dije, en tabiques o también llamados lobulillos. Dentro de esos lobulillos, ¿verdad?, iban a estar, ¿qué cosa? Los túbulos seminíferos. Entonces, luego que están los túbulos seminíferos, pasan por el ducto aferente, luego se van al epidídimo, luego al ducto deferente y están en la vesícula seminal, los espermatozoides. Cuando llegan a la vesícula seminal, van a estar, ¿qué cosa? Van a haber diferentes secreciones en la vesícula seminal que tienen que ver con fructosa, ¿verdad? pH básico, les dije, pH alcalino, y luego iban, ¿qué cosa? A la parte del ducto eyaculador y ahí se segregaban o se combinaban con fosfatasas ácidas, con ácido cítrico y demás. Y ahí se equilibraba más o menos el pH de los espermatozoides. Entonces, la letra A dice las secreciones de las vesículas seminales. Lógicamente sí, las secreciones de las vesículas seminales. ¿Qué más? La B, espermatozoides tendrá, lógicamente, ¿verdad? Es el componente estrella justamente del líquido seminal. Las secreciones de la próstata también, ¿verdad? Justamente en el ducto eyaculador tiene que ver la producción de las sustancias que equilibran el pH del espermatozoide. Fructosas y fosfatasas ácidas también y lógicamente, ¿verdad? El primero para darle energía al espermatozoide y el otro para darle equilibrio químico al momento de querer moverse el espermatozoide. Por ejemplo, cuando hablamos de este primero de las fructosas, estamos hablando justamente de energía. Yo le dije de que la pila del espermatozoide era la mitocondria. ¿Y cómo entonces funciona la fructosa? La fructosa se divide, se empieza a degradar. Y todo ese componente, por así decirlo, todo ese litio, para ponerlo en términos metafóricos, es dado al nivel de la mitocondria. Y la mitocondria lo forma nuevamente y lo produce en energía. ¿Sí? Entonces, fructosa y mitocondria están relacionados justamente. Uno se degrada para darle a la mitocondria, ¿qué cosa? Valor energético para que luego se pueda ser producido nuevamente, pero ya no para la mitocondria, sino para, ¿qué cosa? Para el espermatozoide. Dice aquí, las células de Leydig que se encuentran en los testículos producen Leydig. Recuerden que hay dos componentes celulares, Leydig y Sertoli. Leydig, ¿en dónde estará? ¿Estará fuera o dentro de los túbulos seminíferos? Pregunta para ustedes. Leydig, células de Leydig, ¿están fuera o están dentro de los túbulos seminíferos? Pregunta del millón. Exactamente, estimado. Están fuera de los túbulos seminíferos. Y Sertoli están dentro de los túbulos seminíferos. Entonces, ¿cuál era la función de las células de Leydig? La producción de la testosterona. ¿Y cuáles eran las capacidades que uno tenía cuando se producía testosterona? Desarrollo de, ¿verdad?, caracteres sexuales, eritropoiesis y demás. Dice, en el órgano o en el aparato reproductor masculino, ¿qué órgano sirve como vía tanto para los espermatozoides como para la orina? ¿Cuál será? Si hacemos un repaso, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Ven que hay una conexión tanto de la próstata como de la vejiga urinaria. Orina, ¿sí o no? Urinaria con la próstata que producía semen, ¿verdad? Que está aquí la vesícula seminal. El ducto que intersecta a ellos dos
es justamente este ducto bastante conocido, el de la uretra. El de la uretra. Así que si les preguntan en qué órgano sirve tanto para los espermatozoides como para la orina, la famosa uretra. La LH, ¿hemos visto la LH? No hemos visto la LH. ¿Pero qué significa LH? Significa la hormona luteinizante. Y dice que estimula para secretar la testosterona. Entonces, no hemos visto esto de aquí, pero sí hemos visto esto, muchachos. Y de aquí se apoyan ustedes. Hormonas sexuales, equilibrio y producción de hormonas sexuales. ¿Quién se encarga de esto de aquí, de equilibrio y producción? Sertoli. Así que si no vemos uno, relacionamos con lo otro. La luteinizante estimula a la Sertoli. ¿Para qué? Para empezar a segregar la testosterona. ¿Sí? O en este caso, ¿verdad? Sertoli estimula luego a Leydig. Así que aquí hay un cambio de clave. Luteinizante estimula, ¿verdad? En un primer comienzo Sertoli, pero para segregar la testosterona está la célula de Leydig. No se confunden. Luego dice, la próstata es atravesada, además de la uretra, ¿por qué otro conducto, verdad? Es atravesada la próstata, lo vimos por aquí, ¿verdad? Por el ducto eyaculador, ¿verdad? Ahí está, los ductos eyaculadores. Las 6. ¿Hemos visto también la estructura del pene? No hemos visto. Pero miren, aquí está la cuestión. Puede ser la C, la D, la A, la B. Vamos a ver. Voy a compartir un ratito una imagen que tenía para que lo puedan ver a definición. ¿Qué cosa? El corte transverso, justamente de lo que nos interesa a nosotros ahorita, un pene. Vamos a ver la división que tiene este de aquí. Miren, hay cuerpos cavernosos, o también llamados senos cavernosos porque son espacios. Y otro va a ser el cuerpo esponjoso. Estos están al nivel dorsal, estos están al nivel ventral. La dilatación que existe de este cuerpo esponjoso a la parte terminal es lo que da origen al glande, ¿verdad? Lo que nosotros, por ejemplo, podríamos ver aquí, el glande. La punta, la porción más terminal, es justamente proporcionado por esta parte de aquí del cuerpo esponjoso, y aquí justamente se va a ubicar la uretra, por donde qué cosa va a segregarse por ahí el semen y la orina también. Entonces, profesor, ¿para qué están estos cuerpos cavernosos? ¿Para qué existen? Miren aquí, hay una arteria. Hay arteria, es sangre. Cuando uno está en el proceso de la copulación, ahí lógicamente hay diferentes procesos que ocurren dentro de ello. Uno de ellos es justamente la hipertensión. ¿Qué cosa? El aumento de la presión sanguínea. ¿Y para qué aumenta la presión sanguínea? Para que se hinche toda esta porción de aquí y provoque en consecuencia la erección común que debería ocurrir para la copulación. Es por ello, ¿verdad?, de que si ustedes ven en la cultura popular, las personas de edad, no necesariamente tal vez, que tienen disfunción eréctil, justamente necesitan de un fármaco que les permita, ¿qué cosa? Permitir aumentar su presión sanguínea. Y si aumenta su presión sanguínea, aumenta la presión sanguínea de sus cuerpos cavernosos. Por eso que muchas veces dicen, toma tu pastillita, pero ten cuidado con el corazón, porque en consecuencia de aumentar tu presión sanguínea, aumenta la presión sanguínea del corazón. Y eso podría ocurrirte en consecuencia, ¿qué cosa? Un paro cardíaco. ¿Sí? Y otra cosita más aquí que quería enseñarles, por ejemplo, esto de aquí. La capa que estábamos viendo, que recubría los testículos, era el escroto. Pero la que cubre al pene es el famoso prepucio. ¿Ya? Entonces ya tenemos, ¿verdad? Cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, uretra, las arterias y el prepucio. Entonces marquemos aquí nuestra clave.
Vamos por acá. Lo verdadero dice, ¿produce semen el pene? No, es una vía para el semen. ¿La uretra está contenida en el cuerpo cavernoso? No, en el cuerpo esponjoso. ¿El esponjoso se localiza dorsalmente? No, se localiza ventralmente, abajito. El glande es una dilatación del cuerpo cavernoso falso, es del cuerpo esponjoso. Aquí lo vemos nuevamente. Esponjoso, de ahí parte el glande. ¿El prepucio recubre el glande? Por supuesto. Es la D. Seguimos aquí. Pregunta 7. Produce una secreción que neutraliza el pH ácido de la uretra y lubrica el glande del pene. ¿Qué órgano se encargaba de lubricar? De lubricar, no de producir semen ni nada de eso de ahí. ¿Cuál era el órgano que se encargaba de lubricar? La glándula de Cooper. ¿Sí? Este no contiene semen. Recuerden eso. La glándula de Cooper no contiene ni espermatozoides, ¿verdad? Ni el semen como tal. Entonces, ¿qué se encarga? De neutralizar el pH ácido de la uretra, como lubricando el glande, la glándula de Cooper. Y esa segregación es mucus, por así decirlo. Es literalmente como un polisacárido, y un polisacárido es como un azúcar. ¿Sí? La hormona que dice favorece el crecimiento del pene, faringe, aparición de barba y vello. ¿Hemos visto hormonas? Sí, hemos visto hormonas. Perdón, si lo pongo aquí, no se va a poder marcar. ¿Qué hormona sería justamente la que favorecería el crecimiento de estos caracteres sexuales? Faringe, aparición de barba, vello. ¿Cuál sería? La famosa testosterona. Exactamente. El movimiento del semen hacia la uretra se denomina el famoso proceso de eyaculación, ¿verdad? Propiciado por el movimiento abrupto del semen hacia un lugar. La inhibina, dice, producida por los testículos, actúa al nivel de por partes. La inhibina, ¿verdad? Les dije de que se producía en los testículos. ¿Y qué célula se encargaba de producir la inhibina, estimados? La famosa célula de Leydig, ¿sí o no? Ahora, la célula de Leydig se encarga de producir la inhibina, ¿sí o no? Pero ahora, dice, ¿a qué nivel actuará la inhibina? Yo les dije de que la inhibina producía un equilibrio hormonal, ¿sí o no? Y todo equilibrio hormonal, les dije de que se daba a nivel del cerebro. Entonces, aquí hay dos órganos que podríamos ser potenciales, ¿verdad? Para nuestra clave, hipotálamo o hipófisis. ¿Hipotálamo será o será hipófisis? Es la famosa hipófisis, ¿ya? En donde se da justamente esta regulación hormonal que estamos hablando. Vamos a la 11. Dice, los espermatozoides se mueven o se vuelven móviles y fértiles a nivel de... Sabemos nosotros, ¿verdad?, de que la producción de los espermatozoides se da en los túbulos seminíferos, ¿sí o no? La producción, pero la maduración de los espermatozoides se da, ¿verdad?, cuando recorre otro tramo más de esos espermatozoides. ¿A qué nivel? De un túbulo que mide aproximadamente como 7 metros. ¿Cuál era ese de ahí? ¿Se acuerdan ustedes cuál era? Estaba bien compacto, junto justamente al lado de los testículos, se forma así como una pequeña masita, que mide aproximadamente 7 metros. El famoso epidídimo, exactamente. El famoso epidídimo. Muy bien. Dice la pregunta número 12. En los túbulos seminíferos encontramos varios tipos de células, excepto, a ver, vamos por partes. Túbulo seminífero, ¿verdad? Lo podíamos encontrar como una porción, en todo caso, en conjunto, era una pequeña porción de los lóbulos o los lobulillos, ¿verdad? Testiculares.
Estos lobulillos testiculares, ¿verdad? En conjunto daban al testículo como tal. Entonces, los túbulos seminíferos, si le hacíamos un corte transverso, si lo, por ejemplo lo vemos por aquí, un corte transverso, ¿verdad? Podíamos encontrar muchísimas células. Podíamos encontrar a todos los derivados, a todas las fases que daban consigo, desde un espermatozoide bebé hasta un espermatozoide que ya estaba prácticamente desarrollado. ¿Cómo se le llamaba? Entre comillas, el espermatozoide bebé, espermatogonio. Aquí, ¿verdad? Espermatogonio. Luego da origen al espermatocito primario, luego al secundario, luego a la espermátida y luego al espermatozoide. Entonces, en los seminíferos encontramos varios tipos de células, excepto vamos a encontrar a todas las fases, ¿verdad?, de los espermatozoides, espermátide, espermatozoide, espermatocito, Sertoli, menos a la de Leydig, como estuvimos repasando, ¿sí? Exactamente. Como nos va a sobrar tiempo, estimados, vamos a ver algunas implicancias que tiene justamente el aparato reproductor para nosotros, para el mundo de la ciencia en términos evolutivos, ¿sí? Para que se vayan familiarizando también, no solamente con el tema de el reproductor humano, sino en los diferentes que podemos encontrar en otros organismos, ¿sí? Dice, con respecto a los testículos, señale lo correcto. Son órganos extraabdominales. Sí, es posible. Cada uno dice que pesa 20 gramos. El peso es variable, lógicamente, ¿no? No podemos tener una exactitud para cada tipo de persona u organismo. El intersticio testicular se produce en los espermatozoides. Intersticio testicular, los espermatozoides. ¿Qué significaba intersticio? Isio es un espacio. Entre espacios testiculares se producirán los espermatozoides. A ver, revisemos nuevamente. ¿Cuál nos puede ayudar? Aquí. ¿Dónde se producen los espermatozoides? ¿En el túbulo seminífero o en el intersticio testicular? En los túbulos, ¿sí o no? El intersticio es el espacio que sobra entre ellos. Es el espacio. Y ahí no se desarrolla. ¿Sí? El cremaster los eleva durante la excitación. También puede ser. También puede ser. Y el no descenso se denomina criptorquidia. El no descenso se denomina criptorquidia. Eso también es verdad. Por ende, la pregunta probablemente haya sido lo incorrecto, porque estamos evaluando de que la mayoría cumple menos en este y aquí. Ahora, que pese 20 gramos o no, puede ser un relativo, ¿sí o no? Cada uno puede pesar 20 gramos, puede pesar 18, 25, pero es un aproximado de 20 gramos. ¿Que es un órgano extraabdominal? Lógicamente, está fuera, ¿verdad?, del cuerpo. ¿Pesa aproximadamente 20? Sí. ¿Los cremaster los eleva durante la excitación? También. ¿El no descenso se denomina criptorquidia? También. Entonces, ahí le va a ahorrar el correcto con no correcto. Y la respuesta sería la C. La 14. Se encarga de producir el semen, dice. ¿Será la próstata? ¿Próstata produce? No. La de Tyson, vesícula, Cowper, glándula suburetral. ¿Cuál será, estimados? Los leo, a ver. ¿Qué me dicen? El semen, ¿ah? No espermatozoide, semen. ¿Será la próstata? La de Tyson, seminal, Cowper, pulvoretral. Tendrá que ver su determinismo de decir seminal con directamente producir semen. ¿O será tal vez la próstata? ¿O la de Cowper? ¿Qué me dicen? Cowper, dice por aquí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
¿Quién se atreve? Recordemos exactamente, Kevin. Recordemos de que Cowper no produce semen. No produce semen. Y su función tampoco es, por así decirlo, producir algo favorable como tal para el semen, sino que lubrica exactamente y le da justamente a toda esa composición seminal la capacidad para que fluyan tranquilamente a partir de la uretra. ¿Y eso por qué lo hace, estimados? Ustedes verán, ¿verdad?, de que la uretra tiene la capacidad de recibir tanto orina como semen. Entonces, la orina tiene un pH necesariamente, obligatoriamente ácido. Ese pH se queda, ¿verdad? Esos componentes ácidos como fosfatasas se quedan inmersos, pegados en la pared de la uretra. Cuando hay un proceso previo de excitación, hay una producción al nivel de la glándula de Cowper para que justamente pueda equilibrar ese pH. Pero eso de ahí no es semen como tal. No es semen, estimados. ¿Sí o no? Sino que es, ¿qué cosa? Son componentes de mucopolisacáridos. Son componentes como azúcares, por así decirlo. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando hacen chuño o maicena, ¿han visto eso de ahí? ¿Qué cosa es? Es almidón, ¿sí o no? Es azúcar de maíz. Uno lo va juntando, ¿verdad? Le va echando agua y toda esa cosa ahí y se hace medio viscoso. Eso de ahí es justamente también mucopolisacárido. Y exactamente, si lo queremos relacionar más, para colmo de males, mucus, ¿verdad?, viene de moco. O sea que nuestro moco que segregamos naturalmente cuando hay algún tipo de condición patológica, también es mucopolisacárido. Y también sirve ese mucopolisacárido, como ustedes habrán visto, a nivel de la reproducción, a nivel de la, ¿qué cosa? De la excitación, ¿verdad?, previa. ¿Para qué cosa? Para lubricar justamente ese ducto, para neutralizarlo de la acidez que pueda ocurrir en el medio previo, ¿verdad?, a una micción, ¿verdad?, una producción de orina, para que puedan justamente ir libremente los espermatozoides. Pero eso de ahí no es semen. Lo que produce el semen es lo que su mismo nombre dice, las vesículas seminales. ¿Y qué componentes puede producir esa vesícula seminal? A ver si me lo van diciendo. Leo comentarios. Menciónenme 2 componentes. A ver si han estado atentos o perspicaces al momento de copiar su clase. Muy bien, sí, exactamente. Exactamente. ¿Y para qué serviría ese componente que estás mencionando ahí de fructosa? ¿Con qué organela se relaciona la fructosa? ¿Y para qué? Claro, exactamente, Brian. Exactamente, Marilyn. En la producción de energía. Muy bien. Muy bien, estimados. Por último, tenemos a lo que se conoce, dice, como el trastorno en que los testículos no descienden al escroto. Es decir, ¿verdad?, nunca se produce una regulación de los procesos fisiológicos reproductivos a nivel de los testículos. Y a ese proceso se le conoce como clitoris. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? De que nunca hay un descenso como tal de estos órganos, de estos 2 órganos. Y al estar dentro de aquí, ¿verdad?, la temperatura que tenemos, que es la normal de 37 grados, ¿verdad?, choca justamente con la producción al nivel de los testículos. Y nunca hay producción espermática. Por eso, en este tipo de personas se las considera necesariamente estériles. ¿Sí? Repaso. Componentes, rápidamente. Testículo, ¿verdad? Vamos así, vamos ahora sí, ya tenemos el conocimiento holístico completo de todo.
testículo, producción de espermatozoides, escroto, ¿verdad? En donde se cubre, ¿verdad? Esos testículos, es una capita en la piel más externa. Dentro de los testículos, aquí vamos a encontrar al famoso epidídimo. Una vez que se han producido los espermatozoides, maduran los espermatozoides, ¿sí o no? Luego se van al ducto deferente. Antes del deferente había un aferente, ¿sí o no? De testículo, epidídimo, ducto aferente o eferente. Cuando el epidídimo se va a la vesícula seminal, ducto deferente, ¿sí? Eferente, testículo, epidídimo. Deferente, epidídimo, vesícula seminal. ¿Sí? Nuevamente. Eferente de testículo a epidídimo. Y de epidídimo a vesícula seminal, ducto deferente. ¿Sí? Ducto deferente, vesícula seminal. Luego, ¿qué? Ducto eyaculador. Ducto eyaculador, luego, ¿qué cosa? Próstata, ¿sí o no? ¿Qué ocurre aquí? Vesícula seminal. Los espermatozoides están viajando, ¿verdad? Ya están maduros, pero necesitan, ¿qué cosa? Un líquido en el cual transportarse. Seminal, semen. Fructosa, medio básico, ¿sí o no? Medios alcalinos. A partir de ahí se equilibra al nivel de la próstata en el ducto eyaculador, ¿sí o no? Y se producen, ¿qué cosa? Ácido cítrico, fosfatasas ácidas, ¿sí o no? Bien, nuevamente va a la próstata y va a la última porción, ¿verdad? Pero antes de ir aquí hay una lubricación que ocurre a nivel de las glándulas de Cowper, ¿sí o no? Lubricación de este medio que probablemente haya estado ácido. ¿Por qué? Porque se juntaba con la vejiga que tenía justamente la función de eliminar justamente desechos de naturaleza ácida, como tal la orina. Entonces, van por aquí, lubrica, medio pH básico, y viajan los espermatozoides para la copulación, ¿sí o no? Muy bien. Habiendo visto esto de aquí, ¿verdad? Testículos, ovulillos, espermatogénesis. Ahora, para su conocimiento público en general, verán de que las estructuras, más que nada copuladoras, ya para terminar, esto de aquí son adicional nada más, las estructuras copuladoras varían entre especies. Para los mamíferos es muy común encontrar este tipo, ¿verdad?, de órgano copulador como tal, el pene, ¿sí o no? Pero en otros van a haber diferencias en la forma de copular. ¿Se acuerdan que les estaba hablando de los peces, por ejemplo, de que copulan de forma externa? Ellos no tienen copulación interna, no tienen pene entonces como tal, ¿sí o no? Simplemente ellos botan directamente de un ducto, botan en el agua, los espermatozoides viajan, tienen que ser bastante audaces esos espermatozoides para viajar y encontrar justamente el ducto femenino y para que se puedan reproducir. Muchos de los organismos marinos son así su reproducción. Entonces, eso de ahí para los marinos. Y si fuéramos a los terrestres, ¿tuvieran un aparato reproductor así parecido? No. Un ejemplo de ello, por ejemplo, redundando, son las serpientes. Para que se den una idea de cómo sería la morfología en estos animales. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Se puede ver? Miren esto de aquí. Lógicamente tienen toda la morfología que le hemos estado diciendo, ¿verdad? Pero miren esto de aquí. Estos dos no se le conoce como pene, sino como hemipenes. ¿Y por qué tienen, perdón, ganchitos? ¿Verdad? ¿Han visto la naturaleza de algunos que tienen ganchitos? Como en los gatos, por ejemplo, los felinos. Es justamente ¿por qué? Porque la copulación en ellos es, por así decirlo, forzada, entre comillas. La hembra va a tener a lo largo de su historia de vida a varios. Entonces el macho, para asegurarse de que sus espermatozoides ingresen a la hembra, necesariamente a la hembra, y que la hembra, ¿verdad? Y que la hembra, los espermatozoides,
con esos ganchitos se asegura de que el espermatozoide adentre justamente a todo ese ducto reproductivo de la hembra. Es igualito también para los felinos, ¿han visto? Aquí están, miren. Ahí están los ganchitos. Y eso se le conoce como hemipenes. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me está diciendo eso el profesor? Esto no me va a servir a mí, va a decir tal vez alguno por ahí. Bueno, verán ustedes, muchachos, de que, por ejemplo, y esto sí lo van a ver a lo largo de su ciclo, cuando hablamos, por ejemplo, de evolución, la evolución, ¿verdad? Un tema que tal vez les guste a algunos, no les guste a otros. Justamente se trata de qué? Se trata de entender por qué los animales cambian a lo largo del tiempo, ¿sí o no? Entonces, justamente, ustedes habrán visto casos atípicos en los cuales diferentes especies se llegan a cruzar, como por ejemplo, ¿verdad? Un caballo con un burro, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Y se dan ese tipo de cosas. ¿Y eso por qué? Porque lógicamente, al nivel de aparatos reproductores, tienen una similaridad. Y eso permite que exista una complementariedad entre ellos. Un ratito, por favor. Perdón, una complementariedad entre ellos. Pero sin embargo, si supongamos se quiera ver el caso anormal, atípico, entre, no sé, un chimpancé y un caballo, ¿se podría dar especies entre ellos? No, porque lógicamente la naturaleza del aparato reproductor no responde a ello. No hay complementariedad entre ellos. Entonces, la evolución permite qué cosa, de que para cada especie hay una determinada forma y estructura, qué cosa, del aparato reproductor, tanto para el masculino como para el femenino. Entonces, tanto como el ducto femenino como el órgano copulador van a tener una forma específica entre especies. ¿Sí? Y eso les permite justamente que no haya ese roce entre especies que pueda dar anormalidades y se pueda dar el proceso de evolución tranquilamente. Ya, muchachos, ¿tienen alguna duda, pregunta por ahí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien. Perfecto, entonces. Yo me voy tranquilo de mi clase, sabiendo que ya se han culturizado en ámbitos reproductivos. Bien, estimados. Muy bien, listo, gracias. Si no hay más preguntas, eso es todo por mi parte. ¿Sí? Van copiando su clase y que tengan un buen día. ¿Sí? Listo. Gracias. Gracias. Listo. Yo estaré por aquí igual, si quieren. Todavía queda un par de minutos. Si quieren formularme alguna pregunta, igual me quedaré por aquí. Perdón, veo un comentario de Milen Acero. Dice que es esmegma. ¿En dónde decía esmegma, estimada? Ah, vale, 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 vale.
El término nunca lo había escuchado como tal, pero tal vez tenga alguna relación. A ver. Ah, vale, vale, vale. Ya, ok, claro. Hasta incluso por qué te podría decir se da eso de ella. Está bien. Ya. Esto es embriología. Es embriología como tal. Verán que algunas veces se habla mucho de esto de, más que nada por las religiones, ¿no? Circuncidar. ¿Has escuchado esa terminación? Circuncidación. Ya, ¿por qué se da eso de ahí? Porque justamente les quieren quitar esa capita que cubre, ¿qué cosa? Al glande con la capa natural, ¿verdad? Y dicen de que eso de ahí tiene implicancias religiosas y toda una cuestión. Ahora, antes de eso, antes de que existiera glande y prepucio, existe la unión entre ellos, ¿ya? Eso es a nivel embriológico. Se le conoce como esmejo, ¿sí? Eso de ahí, a medida que se va desarrollando el embrión o el feto, por así decirlo, empieza a dividirse entre glande y esmegma. Y se empieza a formar como tal el glande y ya no existe esmegma, sino que existe, ¿qué cosa? Prepucio, ¿sí? Ese sería entonces básicamente el fundamento. Chicos, ¿les paso la diapositiva o está bien con la información que tienen en su libro, en su guía? Pase, profesora, la tutora su tema, las diapositivas. Ok, ya, listo, yo le paso entonces. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Listo, no te preocupes. Muy bien, va concluyendo la clase. No hay preguntas. Listo, Mati, gracias. Había pregunta aquí de Brian, creo. Estaba levantando la mano. Sí, profesora, ahí sí lo escribí en el chat. Ah, ya. ¿Con qué se relaciona la red de testis? Sí, aquí está, mira. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los túbulos seminíferos y el ducto eferente, había un intermedio ahí que quedaba. Esa es la famosa red de testis. Rete es red en latín, testis de testículo, ¿ya? El intermedio entre los túbulos seminíferos, los que producen espermatozoides, y el epidídimo,
que a su vez está el ducto eferente, ¿verdad? En ellos dos, ¿verdad? Que se va a producir la maduración de los espermatozoides, va a estar la red de testis, ¿sí? ¿Está claro, Brian? Sí, entonces lo podría relacionar con el epidídimo. Ajá, exactamente. Entiendo. Gracias. ¿Listo? Listo, estimados. Entonces, ya siendo vísperas del mediodía, yo doy por concluida mi presencia aquí. Ya le pasé la diapositiva a su tutorita para que justamente vayan repasando también ese tipo de cosas, ¿ya? Recuerden repasar, revisen los conceptos, no son tan complicados. Muchos de ellos están en latín, por así decirlo, entonces solo es cuestión de dilucidar qué es lo que significa cada uno de ellos. ¿Sí? Listo, estimados, voy partiendo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima semana, profesor. Gracias por la clase. Listo, igualmente, gracias a todos.